in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match head. But at night A it's a few different world. moments later. Five, four, three, two, one. ¡Me gustan las motos, Ángel! Sí, a mí también, pero eso era un quad. Pues muy buena gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien. Bien, como veis aquí en este vídeo vamos a hacer una ruta. Me dijeron que si quería salir, me coincidió que no trabajaba, ellos tampoco, y decidimos salir y pasar el día por la zona de La Vera. Aunque al final del día solamente estuvimos en Jaraí y en un par de sitios más, por tanto, como se dice en este mundo, no es el destino, sino el camino. Bueno, pues aquí veis que nos juntamos, en un principio estábamos 4 motos, una X-Max, una Overstone, una Gladius y la mía. Con compañeros en Monfragüe, cuando llegamos a Monfragüe, pues por temas laborales tuvo que retirarse porque entraba a trabajar a las 2 y a Monfragüe llegamos sobre las 11:30, las 12 de la mañana. Bueno, pues como veis ya aquí hemos empezado lo que viene siendo la ruta, ya estamos en marcha, yo voy en última posición para intentar grabar todas las cosas que pudieran pasar. Tenía 32 gigas de memoria, o sea que tampoco es que tenga mucha memoria, nada más que llevaba una batería, por lo que tenía 3 horas de grabación con la batería de esta cámara, tenía que administrarla y bueno, pues grababa, cortaba y grababa y cortaba en las zonas en las que yo pensaba que pudieran ser las imágenes más espectaculares. De todas maneras, aquí en el principio de la ruta, como veis perfectamente, bueno, pues se ven los campos, la llanura del norte de Cáceres, que se ve totalmente ya agostada, y eso que estamos a 1 de junio. Y bueno, a medida que avancemos en la ruta, pues se irá viendo cada vez un colorido diferente, se irá viendo cada vez más verde, porque vamos al norte de Extremadura, una serie de valles que hay, está la zona de La Vera, el Jerte, Urdes, etcétera. Toda esa zona norte, bueno, pues ya es una zona ya más verde. Ya a medida que avancemos, ya iréis viendo como la cosa va cambiando de color. Tras 50-55 minutos de ruta, llegamos a lo que es la zona ya de Monfragüe. Parque nacional, bueno, el único parque nacional que tenemos en Extremadura de momento. Me parece que fue en el año 2011, 2010, 2011 cuando se declaró parque nacional. Es una zona preciosa del norte de Extremadura, es única en cuanto a su flora y fauna y el ecosistema a nivel mundial, es un bosque mediterráneo súper fragoso y decidimos, una vez llegáramos a Monfragüe, subir a lo que es la zona de un castillo. Lo que pasa es que al castillo no llegamos a subir porque teníamos que hacer muchas cosas, teníamos que ir a muchos sitios y íbamos bastante justo de tiempo, pero bueno, hice una pequeña toma. De arriba del castillo se ve todo lo que es la zona norte de Extremadura. Son unas imágenes espectaculares. Antes de dejar el Salto del Gitano, decidimos hacernos una serie de fotografías porque todavía no nos habíamos hecho ninguna foto, ni nuestra, ni de las motos, ni nada. Y decidimos que era un sitio ideal para hacernos un selfie y bueno, pues hicimos un poquito el tonto y tal. Nos lo estábamos pasando bien, no hacía calor, no hemos tenido ningún problema. La cosa iba funcionando. El único problema que hubo fue que uno de los compañeros, tras la fotografía, tras las fotos que nos hicimos y el pequeño vídeo, pues tuvo que abandonar el grupo y, como he dicho antes, tuvo que marchar nuevamente a Cáceres para ir a trabajar. Una lástima, espero que si estás viendo el vídeo, en la siguiente ruta, la siguiente quedada que hagamos, pues te apuntes y verás cómo te lo pasas genial.
Nuevamente en ruta y ya en dirección a Plasencia. Por lo que es la Plasencia cogimos una especie como de ronda y bordeamos toda la ciudad. Ahí se ven imágenes de la ciudad a lo lejos y vamos directamente ya para la zona de La Vera, en dirección a Jaraíz y el lago de Pedro Chate. Antes de llegar a Jaraíz, concretamente antes de llegar al lago de Pedro Chate, decidimos hacer una parada para tomar una cervecita en una especie de hostal restaurante que conocía un compañero, muy recomendable por él y con unas vistas espectaculares. Lo que pasa que como fue el lunes, cuando llegamos allí nos dijo el propietario que el lunes solamente daban comidas y servían bebidas a los clientes del hotel. Entonces, bueno, pues nada, nuestro gozo en un pozo y fuimos a otro que estaba a 50 o 60 metros a tomar la primera cervecita del día. Una cervecina, un café. Si no bebo agua me asfixio. Ya descansados un rato y ya con la primera cervecita ya en el estómago, decidimos que iba siendo hora de comer. Eran ya las 2:15 o así, y entre que llegábamos al sitio, pedíamos y nos daban de comer, pues se nos iba a hacer un poquito tarde, ya van a dar las 3. Decidimos ir ya al lago. Como veis es espectacular, esto es precioso, es idílico. La verdad es que hacía una temperatura súper agradable, corría el aire, el bar no estaba saturado, había 2 o 3 mesas, estábamos súper cómodos y en fin, pasamos un buen rato, una buena compañía y todavía quedaba por llegar lo mejor. No hubo ningún pinchazo, no hubo ningún susto, no tuvimos que esperar para comer, no tuvimos ningún tipo de problema de nada. Vamos, era un día que ni siquiera organizado no hubiera salido así de bien. El caso es que disfrutamos de nuestra compañía, disfrutamos de nuestras motos, disfrutamos del paisaje y eso es lo que en sí tiene el sentido el hacer este tipo de reuniones moteras. Quedar con gente con el que tienes algún punto en común, tienes una amistad y que acabas conociendo y la ves de otra manera. Y cuando lo ves en un ambiente diferente al trabajo, en un ambiente distinto y en un ambiente en el que estamos todos a gusto, se conoce a las personas. Yo me llevé una gran satisfacción. Y bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo aquí os dejo con las curvas del final de la ruta, que son espectaculares. Un saludo y nos vemos. Hasta luego. Dripping lights paint the sky.
¡Me gustan las motos! Sí, señor. Ángel Nieto es mi amigo. ¡Me gustan las motos!